de nuestro Señor Jesucristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad, es una ordenanza, las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amado Dios y Padre bueno, exaltamos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, ministrando esta palabra en el corazón de cada uno de los presentes en este lugar, para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. En los capítulos, en los capítulos anteriores, hemos estado viendo algunos temas importantes con relación a la iglesia de Colosas, y que hemos estado diciendo que todo eso se traspola a nosotros, a la iglesia en sentido general, y también, por lo tanto, a la iglesia Santuario de Adoración San Juan 14:1. Todas esas verdades que están establecidas también en los versículos anteriores. Hablábamos acerca de la preeminencia de Cristo, hablábamos acerca de la conducta que habían exhibido hasta ese momento los integrantes de la iglesia de Colosas. Hablábamos acerca de su rectitud, la forma recta en que se habían conducido hasta este momento, pero Pablo les advertía también acerca de doctrinas de error y de que no se dejaran mover de la verdadera doctrina, de la sana doctrina del evangelio, por ningún tipo de doctrina, ni de formas, ni de no te pongas, no hagas, guarda este día, no lo guardes. El apóstol Pablo ha estado tratando de una manera doctrinal, vamos a decirlo, con la iglesia, incluyéndonos a nosotros. Y durante estos capítulos, esos dos capítulos que hemos visto, básicamente están centrados en esos dos temas, en el aspecto doctrinal y en el aspecto de la preeminencia de Cristo. Pero en este capítulo 3 vemos que el apóstol Pablo, más que el traje de un apóstol, se pone el traje de un consejero. Si usted observa cómo inicia el texto, se dará cuenta que Pablo no nos está hablando acerca de algo doctrinal propiamente dicho, sino que se pone el traje de consejero y comienza a aconsejarnos acerca de cómo debe ser nuestra conducta en Dios y cómo debiéramos nosotros comportarnos, todos los cristianos. Y es como si nos sentara en una escuelita, así como estamos nosotros niños con nuestros cuadernitos de apuntes. Y Pablo se pone el traje de consejero. Y al iniciar ese consejo, Pablo nos dice: si es cierto que ustedes, cuando aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, decidieron morir al mundo, a su vieja naturaleza y al pecado, y ahora han resucitado con Él, que en el verso 1 dice: si ustedes han resucitado. ¿Cuántos han resucitado aquí? Hay un problema con eso. Si ustedes han resucitado, si ustedes decidieron dejar atrás el mundo, la vieja naturaleza, al pecado, al haber resucitado con Cristo, entonces asuman esa nueva vida con el carácter y la obligación que corresponde a esa decisión que ustedes tomaron. Por eso es que en el evangelio, en Cristo, las mediatintas no entran, las tibiezas no entran. O somos o no somos.
Y eso es lo que Pablo nos dice. Si ustedes resucitaron con Cristo, si decidieron renunciar al mundo, a su vieja naturaleza y al pecado, entonces asuman esa nueva vida en Cristo con el carácter y la obligación que demanda esa decisión. Por eso pregunté quiénes han resucitado. Para poder resucitar es porque ya usted ha muerto. Nada resucita si no ha muerto. Eso tiene su connotación espiritual. Y en 1 Corintios 15:36 el mismo Pablo dice, necio en la Biblia es una palabra que tiene una connotación. De hecho, en el libro de Proverbios hay casi todo un capítulo dedicado a la necedad. Hay un versículo ahí que dice en Proverbios que aun cuando el necio intenta, sí, es una cuestión extraordinaria. De hecho, la Biblia prohíbe que se le diga necio a un hermano. Y dice Pablo en Corintios 15:36, con relación a esto, a la resurrección: necio, lo que tú siembras no se vivifica si antes no muere. Lleve eso al aspecto espiritual nuestro. Pablo está diciendo, si ustedes resucitaron con Cristo, eso significa, si ustedes murieron al pecado, a los deseos pecaminosos, a su naturaleza pecaminosa, al mundo, entonces asuman ahora con responsabilidad lo que corresponde a esa decisión. Lleve esto, resurrección implica primero muerte. Si usted es cristiano y no ha muerto, usted está en problema, lo dice la palabra. Por eso Pablo le pregunta y nos aconseja: si ustedes resucitaron con Cristo, entonces deben asumir el rol, la postura que implica esa decisión. Asuman la nueva vida con el carácter y la obligación que demanda esa decisión. Luego, el énfasis del mensaje de Pablo a nosotros, la iglesia, es soltar lo viejo y asumir lo nuevo. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pablo lo hace utilizando el simbolismo del bautismo. Fíjese que él usa muerte y resurrección. La resurrección en el verso 1 y la muerte en el verso 3. Dice, porque habéis muerto y vosotros, vuestra vida está escondida en Cristo. Porque habéis muerto. En el primero dice, si han resucitado. Entonces Pablo lo que está haciendo es utilizando, en ese consejo que nos da, está utilizando el simbolismo del bautismo a través de lo que es la muerte y la resurrección. De modo que al nosotros subir de las aguas en el bautismo, que es al subir de las aguas es el símbolo de la resurrección, el cristiano debe surgir de las aguas como una persona diferente. Es la connotación espiritual que tiene el bautismo. Al sumergirnos significa morimos al yo, al mundo, al pecado y a mi vieja naturaleza. Y cuando subimos de las aguas representa la resurrección, que implica su connotación espiritual es que nosotros asumimos a partir de ahí ser una persona diferente, con una nueva vida para Dios. Pero, ¿cómo mostramos nosotros al mundo y a Dios que a partir de ese momento somos una persona diferente a lo que éramos? ¿Cómo podemos mostrar esto?
Y la respuesta es: no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo que por medio de la regeneración de su palabra modele en nosotros una conducta moral, ética y espiritual que se corresponda con lo que ahora somos, cristianos evangélicos, hijos de Dios. ¿Está aquí la iglesia? Esto es ABC, esto no es profundidad. Pablo nos está aconsejando porque se supone que ya usted y yo tomamos esa decisión asumiendo cómo debemos comportarnos a partir de ahora. Es cuando, como tú decides tomar una profesión, yo me inclino por la de médico. Es una profesión bien sacrificada. Entonces tu papá te sienta: mi hija, o mi hijo y mi hija. Mi hijo, los médicos pasan mucho trabajo, mira, esto es así. Entonces Pablo nos está diciendo eso mismo a nosotros. Si ustedes han resucitado con Cristo, si ustedes decidieron llevar una nueva vida, desligándose del yo y del mundo y del pecado, asuman ahora la responsabilidad que corresponde a esa decisión. Entonces, debemos permitirle al Espíritu Santo que modele a través de la palabra y de su comunión con nosotros. Por eso la importancia de la comunión del creyente con el Espíritu Santo. La Biblia dice que Él es, Jesús dijo, Él es quien nos va a conducir a toda justicia y a toda verdad. Y que la regeneración de nuestras almas es responsabilidad de Él. Pero yo tengo que permitírselo. Regenerar es hacer algo nuevo a partir de algo que ya existe. Si yo regenero este celular, es porque el celular existe, pero yo le quité el cover, le puse un cover nuevo, le puse una pantallita aquí de colores. Eso es regeneración. Eso quiere hacer el Espíritu Santo con nosotros. Eso es lo que debemos permitirle al Espíritu Santo que haga con nosotros, para que asumamos ahora la nueva vida en Cristo que viene después que fuimos bautizados, y que Pablo dice que si tomamos esa decisión ahora debemos ser diferentes, asumiendo lo que corresponde a esa decisión. Luego, Pablo dice: buscar las cosas de arriba. Buscad, también a manera de ordenanza, las cosas de arriba donde está sentado Cristo, y pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Esto implica el ejercicio práctico del evangelio. Poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra implica el ejercicio práctico del evangelio, de nuestra carrera hacia el cielo. Implica la forma correcta de cómo debe vivir un cristiano evangélico en esta tierra. Poner su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra es el ejercicio diario de nuestra carrera al cielo. Ese es el ejercicio práctico. El evangelio está plasmado en la palabra como teoría, pero es para vivirlo. No es para escucharlo. Fíjense que Jesús ni siquiera nos manda a leer la Biblia. Jesús nos dice: escudriñad, estudien. Y luego esa palabra, el espíritu de esa palabra es que va a impactar mi espíritu y va a transformar el hombre que yo soy, la mujer que yo soy. Es la regeneración del espíritu por la palabra en el creyente. Esto implica mirar hacia arriba y no hacia abajo, implica la manera correcta en que debe vivir un cristiano evangélico. Porque, hermanos, esto no se trata de un cambio de vestiduras.
No es que ayer yo era católico, mormón, ateo, cualquiera de esas cosas. No se trata de un cambio de vestidura. Y que hoy soy cristiano, tengo otro traje. No se trata de eso. Se trata más bien de lo que Jesús le dijo a Nicodemo. De verdad te digo que si no mueres, es decir, si no naces de nuevo, para nacer de nuevo hay que morir. Si no naces de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos. De eso es que se trata. El nuevo nacimiento trata de una renuncia, de una muerte a lo que yo soy, a lo que me gusta, al mundo, al pecado, a mi vieja naturaleza, para vivir ahora la vida conforme al modelo de Dios. De eso se trata, mirar hacia arriba y no estar pendiente de las cosas de abajo. De eso se trata el nuevo nacimiento en el creyente. Se trata de una nueva vida en Dios, donde tus prioridades no sean las cosas de abajo, de la tierra, sino las cosas de arriba, las cosas del cielo, las cosas que trascienden, que son verdaderas, importantes y que además son eternas. Conforme a ese criterio debemos vivir los cristianos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo cuando dice: pongan su mirada en lo eterno, en lo verdadero, en lo importante, en lo trascendente. Porque todo lo de la tierra es efímero, pasajero, intrascendente. Como dice no he visto una caja con bolsillos. Nadie se lleva el dinero, ni nadie se lleva al primo, al tío, al hermano, a la profesión que tuvo. Con esto Pablo, que miremos hacia arriba y no estemos pendientes de lo de abajo, nos concentremos en lo de arriba. Pablo no está diciendo que porque eres cristiano evangélico ahora, debes ocuparte solamente de las cosas del cielo y dejar tus ocupaciones, tus responsabilidades y tus compromisos terrenales. Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo nos dice es que la prioridad de tu vida como creyente no pueden ser las cosas de la tierra, las cosas que perecen, sino que tu empeño, tu interés, tu deseo, tus metas, tus sueños deben tener como prioridad las cosas de arriba, las cosas de Dios. Y hablamos de la palabra prioridad. Priorizar significa colocar nuestros asuntos en un orden específico, donde lo de Dios sea lo primero. Organizar nuestros asuntos de manera que lo de Dios sea lo primero. Eso es priorizar en el orden de Dios. Solo analizar el primer mandamiento nos lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo lo tuyo. Eso significa que Dios debe ser el primero en nuestras vidas. Priorizar no significa que nos olvidemos de nuestras responsabilidades y de nuestros compromisos. Estamos hablando de que Dios, por encima de todo eso, debe estar en primer lugar, y lo de Dios en nuestras vidas. Porque a fin de cuentas, hermanos, lo de arriba, lo trascendente, lo importante, es lo de Dios. Eso significa, hermanos, que las prioridades del cielo son las que ordenan correctamente la vida de un cristiano. Por eso, cuando un cristiano no tiene su vida
alineada a las prioridades del cielo, su vida terrenal es un desastre, es un caos. Estamos caminando al revés. Cuando un cristiano no tiene ordenada su vida con respecto a las prioridades del cielo, su vida terrenal es un caos. Hay un desasosiego, un temor. ¿Por qué? Porque estamos caminando al revés. Dios nos dio un modelo. Y cuando violamos ese modelo, en el área que sea, siéntese a esperar las consecuencias. Por eso hay gente que vive con un desasosiego y una cuestión, porque no ha ordenado sus prioridades. Y todo lo de él es primero antes que lo de Dios. Son las prioridades del cielo las que ordenan correctamente la vida de un creyente. Jesús en su palabra, como rabino. ¿Cuántos saben que Jesús era rabino? Rabino significa maestro. Jesús en su palabra, como rabino, como maestro, que era, Jesús preparó un examen titulado Las prioridades en la vida del hombre. ¿Cuántos maestros hay aquí? Levante la mano los maestros. ¿Quién es que hace los exámenes? Usted tiene que evaluar. Usted tiene que evaluar a sus alumnos y una de las maneras de evaluarlos son los exámenes. Así que Jesús como maestro, rabino de la palabra, elaboró un examen y que ese examen tenía como título Las prioridades de la vida del hombre. Las prioridades en la vida del hombre. Y hoy aquí Jesús nos muestra cuál fue el resultado que obtuvieron, las notas, las calificaciones que sacaron algunos de los que Jesús le dio ese examen. Lo grande es que también nos lo han dado a cada uno de nosotros. Las prioridades en la vida del hombre es un examencito que Jesús preparó, es sencillo. Yo no estoy inventando eso, dice la Biblia, mírenlo aquí. Lucas 9, 59 al 62 dice que alguien se acerca a Jesús y el título de la lectura dice, los que querían seguir a Jesús. En Lucas 9, Jesús iba caminando y un grupo quería seguirlo. Y se acerca uno y le dice, maestro, ¿dónde vives? Jesús le dijo, esto para los que creen que ellos son los más pobres del mundo. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Mas el Hijo del Hombre, es decir, mas yo, no tengo donde recostar mi cabeza. Pero maestro, yo quiero seguirte. Bueno, ven, sígueme. Señor, permite primero que yo vaya y entierre a mi padre. Se quemó. Jesús le dijo, sígueme. Cuando él le dice que no tiene dónde recostar, el tipo insiste, pues vamos, sígueme. Entonces, ese le dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí hay dos clases de muertos. Los muertos espirituales iban a enterrar a un muerto físico. ¿Sí o no? Todo el que no tiene a Jesucristo está muerto espiritualmente. Y ese entierra a alguien que se muere físicamente. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el evangelio. Es decir, a partir de ahora tus prioridades no serán las cosas familiares o sociales. A partir de ahora tu prioridad va a ser predicar el evangelio, ocuparte de las cosas de Dios. Eso es lo que le dice él. Se quemó. Hermanos,
Jesús en su ministerio presentó el evangelio de manera individual a muchas personas, pero también de manera colectiva. Y la palabra nos lo muestra. Cuando estaba en la barca con Pedro, dijo: déjame entrar hacia el mar porque hay demasiadas personas. La multiplicación de los peces en el templo, donde quiera, había multitudes escuchando. Pero Jesús también predicaba de manera personal el evangelio. Y esta es una manera como Jesús, de manera individual, no en un aula donde estaban los otros alumnos, sino a ese le pasó el examen. Déjame ver cuál es tu prioridad. Como nos lo ha pasado a nosotros. Pero también Jesús lo hizo de manera colectiva, como les decía, predicaba de manera abierta. Y aquí otro dice, cuando escuchó que Jesús le dijo al otro: ven, le dijo: maestro, yo también quiero seguirte. Y dice el otro: Señor, pero deja que primero yo vaya y me despida de los que están en mi casa. Otro que se quemó. Jesús nos enseñó en el examen que no pasaron. Eso es lo que está diciendo la palabra. Se quemó. Deja que primero me vaya y me despida de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira atrás es apto, calificado para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto, hermanos? Todo cristiano evangélico que decidió seguir a Cristo, pero vuelve a desear y a vivir conforme a los rudimentos del mundo, no es apto, no califica para entrar en el reino de Dios. Cuando Jesús dice volver atrás, significa que usted, siendo cristiano evangélico, y se supone que habiendo resucitado con Cristo, vuelve otra vez a desear y a vivir en los rudimentos del mundo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ahora tu prioridad no son los asuntos familiares, no tienes que irte a despedir. Fíjense, por ejemplo, cuando Él llamó a los 12. Ninguno le dijo: vengo ahora. Había un grupo tirando las redes y le dijo: síganme. A Pedro: sígueme. Soltó las redes. Está diciendo: la prioridad en la vida no es tu familia. No es que descuides tu familia, yo estoy diciendo eso. Estoy hablando de prioridad. Cuando volvemos atrás, dice Jesús, no somos aptos, quedamos descalificados para entrar al reino de los cielos. Por lo tanto, la moraleja de todo esto es la siguiente: ninguna situación, ninguna meta, ningún proyecto, ninguna necesidad en la vida del hombre puede estar por encima de su relación con Dios. Cuando en nuestra vida tenemos como prioridad la familia, el trabajo, el estudio, los amigos, el deporte, la música, las redes sociales o cualquier otra cosa por encima de Dios, Jesús dice que no somos aptos para entrar al reino de Dios. Y eso quiere decir, cuando priorizamos lo nuestro por encima de Dios, nuestra salvación no está garantizada. Lo dice si no somos aptos, si no somos calificados para entrar al reino de los cielos, cuando ponemos nuestras cosas por encima de la de Dios, cuando priorizamos lo nuestro por encima de lo de Dios, eso significa que si no somos aptos, significa que nuestra salvación no está garantizada. Y el Señor es tan bueno que nos dice todas estas cosas de una manera tan clara. ¿Por qué usted cree que Jesús nos habla tan claro en su palabra? A veces lo hacía a través de parábolas, aunque después las explicaba. Pero en esta ocasión yo veo
cómo Jesús de una manera tan clara nos explica esto. Y es porque Jesús conoce el corazón del hombre y sabe que nosotros somos propensos, proclives, inclinados, dados siempre a justificarnos. Deja primero que yo entierre a mi papá. Deja primero que yo vaya y me despida. Y Jesús ante eso actúa y nos explica claro. Porque Él conoce que nosotros somos dados a justificarnos, a poner lo nuestro, a poner lo de Dios en segundo lugar. Somos dados a eso. Y yo no quiero preguntar sobre eso, lo voy a dejar ahí. Parábola de la gran cena. Lucas 14, 16. Jesús, después de preparar un examen individual, ahora prepara un examen general para todo el mundo. Parábola de la gran cena. Así que Jesús, después de preparar ese examen individual y ver los resultados negativos de los participantes, ahora decide hacer un examen colectivo. Dice la Biblia que Jesús dice que hizo una gran cena. Dice Jesús, un hombre hizo una gran cena e invitó a muchos. Y llegada la hora de la cena, mandó a uno de sus siervos y le dijo: mira, llama a los invitados y dile que todo está listo. Todo está listo en la cena, que vengan a cenar. Dice la Biblia que su siervo regresó de allá diciendo cómo cada uno de ellos comenzaron a justificarse. La justificación en el creyente, en el hombre, no es algo nuevo. Ven acá, yo no te dije a ti que la mujer que me diste. A la mujer que, la culebra, y cuando a la culebra le preguntaron, miró, pero no había nadie. Somos dados a justificar nuestras acciones. Así que cuando estos invitados llegó la hora de la cena, también se quemaron en el examen. Porque dice la Biblia que el primero dijo: dile que me excuse, que yo compré una hacienda y quiero ir a verla. El otro dijo: yo compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Y el otro dijo: ay, acabo de casarme, lo siento. Usted sabe lo que había en Israel cuando una gente se casaba. Ni siquiera el primer año podía ir a la guerra, era para que estuviera contentando a su mujer, dice la Biblia. Entonces este tipo aparentemente tenía la excusa perfecta. La excusa perfecta, que es la que creemos que nosotros damos siempre. Acabo de casarme, por eso no puedo ir. Esto que acabamos de escuchar, hermanos, no es la voz de aquellos que se justificaron. No es la voz de aquellos que no pasaron el examen. Esta es la voz de los cristianos evangélicos que priorizamos nuestras cosas por encima de las de Dios. Así también nosotros nos justificamos hoy en el incumplimiento de nuestros deberes para con Dios. Si comenzamos a decir, mira, ¿por qué tú no? Siempre va a haber una justificación de parte nuestra. Pero tengo para decirte, iglesia, que en esta parábola de la gran cena, esta parábola se trata de la gran fiesta de la salvación. Lo que ellos despreciaron no fue una simple invitación a una cena, fue la salvación. Así hay mucha gente que desprecia, que menosprecia lo de Dios y está mandándole excusas a Dios para no ir al cielo.
Es la gran fiesta de la salvación. Así que siempre que nos justifiquemos, diciendo nuestras valederas justificaciones delante de Dios, lo que hacemos es poner en riesgo, en peligro, nuestra salvación. Y por si alguien quisiera seguir en esto, yo le tengo una mala noticia. Dios no es segundo en ningún lugar. O tienes a Dios de primero en tu vida o no lo tienes. Por eso cuando Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, nos está diciendo, ocúpense primeramente de lo eterno antes que de lo temporal, de lo terrenal. Pero ya Jesús nos lo había antes, no dicho, sino ordenado. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, tu relación con tu familia, tu cargo en el trabajo, tus estudios, todo, porque si usted lee antes de Mateo 6:33, Jesús habla de todas nuestras necesidades y dice, porque Dios conoce de qué tú tienes necesidad. Ocúpate primero de lo de Dios. Leía en esta semana algo que me llamó la atención y que me hizo referirlo a lo que Jesús dice cuando habla de que cuando alguien pone la mirada y que cuando mira hacia atrás queda descalificado para entrar en el reino de los cielos. De cierto os digo que el que pone la mano en el arado y mira atrás no es apto para entrar en el reino de los cielos. Leí algo en esta semana que ahorita cuando estaba tratando con este tema y eso que yo leí dice que la vida deja de tener sentido cuando buscamos la felicidad en el pasado. La vida deja de tener sentido cuando buscamos la felicidad en el pasado. Si eso lo aplicamos a Colosenses 3 del 1 al 2, eso se traduce de la manera siguiente: los cristianos debemos vivir el evangelio como un presente continuo que avanza siempre hacia un futuro glorioso. El hombre que vive del pasado desperdicia su presente. El cristiano evangélico debe vivir el evangelio como un presente continuo donde avanza a un futuro glorioso. Y esa es la enseñanza que nos tenemos que llevar hoy de este mensaje. Si quiero ser apto para vivir en el cielo, lo de Dios debe ser siempre en mi vida lo primero. Dios te bendiga, iglesia.